Buen día, profesor. Mi nombre es Diego López Meneses, perteneciente al grupo 4MB6 de máquinas eléctricas, y hoy estaré respondiendo a las preguntas que nos envió. La pregunta número 1 nos dice, ¿hay motores que funcionan tanto en delta y en estrella? Y bueno, la respuesta es sí. Y quisiera explicar un poquito sobre esto, ¿no? Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos un motor trifásico, vamos a tener dos tipos de conexiones. La conexión delta y la conexión estrella. Estas conexiones nos van a servir para distintos usos, ya que tienen distintas características. Uno tiene la intensidad de corriente más bajo, otro más alto, uno tiene más torque, otro menos torque, uno más revolucionado, otro menos revolucionado. Entonces, si nosotros tenemos nuestro motor trifásico, pues dependiendo de lo que vayamos a hacer, lo vamos a conectar en delta o en estrella. Sin embargo, hay veces que en la industria requerimos ciertas características al arrancar y otras características cuando el motor ya arrancó. Es ahí cuando entran ciertos dispositivos que nos permiten cambiar de conexión en nuestro motor trifásico. Resulta, por ejemplo, que nosotros podemos utilizar aquí para hacer esta conexión y este cambio de conexión, se utilizan los variadores de frecuencia o un interruptor especial. Bueno, la pregunta número 2 nos dice, ¿dónde se usan los motores que funcionan tanto en delta y en estrella? Y bueno, tenemos muchos usos en la industria, sin embargo yo quisiera decir dos principales, ¿no? Bueno, el primero es en los elevadores. Como ya sabemos, los elevadores tiene que cargar bastante masa, bastante peso. Entonces, nosotros vamos a requerir un torque muy elevado al arrancar el motor para poder subir a las personas que están dentro del elevador. Y ya cuando se arranque el motor, después de cierto tiempo, bueno, ya podemos reducir el torque y las revoluciones. Bueno, y subir las revoluciones. Como viene siendo, por ejemplo, la caja de velocidades de un auto, ¿no? Que cuando ya el auto lleva cierta inercia, bueno, en lugar de llevar la primera, pues cambiamos a la segunda y así no esforzamos al motor de más. Bueno, resulta que los elevadores se requiere una conexión delta estrella, donde la primera conexión va a ser delta debido a que se requiere un alto torque y posteriormente se va a cambiar a una conexión estrella. Y también tenemos un uso de este motor de conexión delta estrella en los compresores trifásicos. Resulta que los compresores trifásicos, bueno, para empezar, ¿no? Un motor trifásico, por ejemplo, de jaula de ardilla o un motor asíncrono, consumen en promedio 2.5 o 2 veces mayor a la corriente nominal cuando arranca el motor. Ya cuando agarra las revoluciones nominales, ya no consume tanto. Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos una conexión delta, pues tenemos un mayor torque. Sin embargo, nosotros vamos a consumir más corriente eléctrica, más intensidad de corriente eléctrica. Entonces, para nosotros no esforzar mucho la conexión interna que tenemos en el compresor, bueno, iniciamos con la conexión que viene siendo la conexión estrella en un inicio, donde consume poca corriente eléctrica a la hora de iniciar el motor, y posteriormente vamos a pasar a la conexión delta, donde ya vamos a tener un torque bueno y y el consumo de intensidad de corriente eléctrica no van a ser tan alto, ya que pues, las revoluciones ya son nominales. No arrancamos el motor con la conexión delta. La pregunta número 2, ¿en qué motores se pueden aplicar las conexiones delta o en estrella? Y bueno, son los motores trifásicos, síncronos o asíncronos, en cualquiera de esos dos motores se puede. La pregunta número 4 nos dice, ¿cómo es la conexión eléctrica al arranque en un motor de conexión delta con respecto a una conexión estrella? Bueno, nosotros debemos de decir, bueno, como ya se dijo con anterioridad, un motor siempre va a consumir más corriente eléctrica al arrancar que cuando ya tiene sus RPM nominales. Bueno, resulta que sí, ambas conexiones van a consumir más corriente, más intensidad de corriente eléctrica a la hora de arrancar, pero en diferentes proporciones. Imaginemos lo siguiente, ¿no? Bueno, vámonos a la práctica. Cuando nosotros fuimos al taller y hicimos la práctica, profesor, medimos la intensidad de corriente eléctrica en estrella
y en delta. Resulta que cuando nosotros conectamos el motor en estrella, este consumió al arrancar 0.59 amperes y posteriormente, cuando ya tenía sus RPM nominales, después de unos 15 segundos aproximadamente, consumió 0.58 amperes. Sin embargo, la conexión delta, cuando arrancamos el motor, consumió 3.47 amperes al arranque, por supuesto, ¿verdad? Y cuando ya tuvo sus RPM nominales, resulta que pasó a 2,07 amperes. Como podemos ver, sí aumenta un poco la intensidad de corriente eléctrica al arrancar. Cuando arrancamos el motor trifásico en delta, sí va a aumentar un poco su intensidad de corriente eléctrica. Sin embargo, no va a ser así en la conexión delta, ya que consume mucho más. Entonces, esta sería la principal diferencia. El voltaje, el diferencial de potencial la pregunta número 5. ¿Cómo es el voltaje al arranque de un motor en conexión delta con respecto a la conexión estrella? Y bueno, y aquí hablo por ambas conexiones, que aumenta un poco, ¿sí? Cuando arrancamos el motor, el diferencial de potencial va a aumentar un poco al diferencial de potencial nominal que consume el motor. Eso sería todo. La pregunta número 6 nos dice, ¿cómo afecta la fuerza contraelectromotriz a la conexión delta? Bueno, en este caso, cuando nosotros tenemos una conexión en delta, resulta que cuando tenemos una conexión en delta, el motor consume el doble de corriente o hasta el triple de corriente al arrancar. Ajá. Esto ocurre porque al estar girando lentamente, la fuerza contraelectromotriz que se produce es muy reducida y por ende la intensidad de corriente eléctrica va a ser muy alta, se va a disparar. Pues, sin embargo, cuando nosotros tenemos una conexión en estrella, y con esto respondo a la pregunta número 7, lo que viene siendo la fuerza contraelectromotriz es muy alta, porque la corriente que se tiene, la corriente efectiva que se toma en la máquina es baja. Entonces, por eso nosotros podríamos decir que entre menor fuerza contraelectromotriz, mayor intensidad de corriente se va a consumir. A mayor fuerza contraelectromotriz, menor intensidad de corriente se va a consumir. La pregunta número 8 nos dice, ¿dónde se aplica la conexión delta? Y también quiero contestar la siguiente pregunta al mismo tiempo con la pregunta número 9 que nos dice, ¿dónde se aplica una conexión estrella? Y bueno, como ya se dijo, dependiendo de lo que vayamos a hacer, es qué conexión vamos a utilizar en nuestro motor trifásico. Bueno, cuando nosotros tenemos una conexión delta, resulta que nuestro motor va a producir más torque que cuando tenemos una conexión estrella. Entonces, si nosotros queremos, vamos a tener una aplicación donde se requiere un alto torque, por ejemplo, podría ser un torno, un taladro fresador, un taladro de banco, bueno, entonces vamos a utilizar la conexión delta. Sin embargo, cuando se requiere un torque bajo y, por ejemplo, más revoluciones, que esté más revolución en el motor, entonces utilizamos la conexión estrella. Y aquí podemos utilizar compresores pequeños, ventiladores, esmeriles de banco y otras muchas máquinas y herramientas. De mi parte sería todo. Muchas gracias, profesor.